A lo largo de la historia, el hombre creó obras de arte, compuso sinfonías, construyó rascacielos e incluso viajó al espacio. Y el origen de todas estas acciones siempre fue el mismo lugar: el cerebro. Por eso ahora llega el científico Fabrizio Ballarini y su columna de neurociencia. Bueno, lo que voy a hablar hoy es... ¿Hay cáncer de cerebro? ¿O hay tumores? Tumores cerebrales. Sí, muchos, de muchos tipos. ¿Por qué no investigan eso? ¿Por qué no arreglan eso? Me está preocupado. Ay, a ver, no irriga, no irriga. ¿Por qué no van a lo que importa? Bueno, pero el tema de la irrigación es clave para un tumor, por ejemplo. O sea, lo primero que hace, es horrible el tema, pero lo primero que hace un tumor es decir, che, loco, yo voy a demandar, es un crecimiento anormal de células. Esa es la definición más básica. O sea, en un momento, un par de células se vuelven como locas y empiezan a dividirse constantemente. Cuando son miles de millones de células, es como si fuese una ciudad. ¿Qué necesito? Abastecimiento energético. Entonces lo que mandan son señales para que lleguen ramificaciones de sangre, o sea, que se genere más oxigenación. Y eso es bastante, si estudias de qué manera se irriga, puedes controlar de qué manera el crecimiento tumoral se puede frenar. Entonces, a veces investigaciones muy simples, que vos decís, bueno, ¿para qué estudian no sé, algo muy particular? Bueno, pero te lleva quizás a salvar muchos cerebros y personas, ya que estamos de paso. El tema no era tan alegre. Era importante. Era más simple. Bueno, el término, no sé si empezaron con los balances odiosos de fin de año. No balance porque siempre me dan negativos. Pero bueno, no hubo tiempo. No hubo tiempo. Bueno, el tema es, lo que vamos a hablar es, la cuestión es del tiempo, ¿sí? O sea, ¿qué es el tiempo? Y a mí es una de las cuestiones que más me fascinan desde un pensamiento muy abstracto. Y hace unos años yo leí un libro que me abrió muchísimo, que lo pueden comprar, es muy barato, que se llama ¿Qué es el tiempo? Es de un filósofo muy fácil de leer, que se llama Comte Sponville. Y el tipo, en realidad, es una recopilación de un congreso sobre el tiempo. Hay físicos que se juntan para hablar del tiempo e invitan a un filósofo para que dé una charla de apertura. El tipo lo hace libro, y él, en realidad lo que dice, para mí es fascinante, pero es medio choreado a una idea de San Agustín. No sé si lo tiene San Agustín, además de ser santo, pensaba bastante cosas interesantes. Lo que dice San Agustín es, si me preguntan sobre el tiempo, o sea, yo sé lo que es, pero si lo tengo que explicar, es casi imposible que logre explicar qué es el tiempo. Entonces, basado en esa cuestión, este filósofo hace un pensamiento que para mí es brillante, que es, ¿cómo definís el tiempo? El tiempo se compone del pasado, ¿sí?, de un presente y del futuro. El pasado, si vos lo querés definir a nivel temporal, es algo que ya fue, ¿sí? Todo el tiempo estamos viviendo el pasado, ¿sí? Todo el tiempo estamos pasando. Y el futuro es algo que no vino, ¿sí? Entonces, el presente no existe, porque el presente es el pasado que fue y el futuro que va apareciendo. Sí, no hay una cuestión de temporal de existencia. Hablando de algo que te altera el tiempo, de hecho. ¿Qué es eso de la marihuana, no? Que te altere. Bueno, vamos el a hablar de tiempo, eso. La percepción. ¿Sí? O sea, En definitiva, mentalmente es el lugar más difícil en el cual estar, el presente. totalmente. O sea, Y si pues se te está yendo constantemente. se va, ¿sí? Y de hecho es fácil pensar al presente como una sucesión de cosas pasadas. Puedo establecer el presente gracias a que sé que hace un segundo pasó otra cosa. Está bien, pero igual puede ser según la escala de medición que uses. ¿Por qué? A ver. Y porque si yo pongo una línea pasando por el tiempo, Sí. si yo mi escala la mido en microsegundos, la línea pasaría muy rápido. Pero si yo la escala la hago en días, mi escala, o en años, mi tiempo pasaría muy lento y mi presente sería mucho más tangible que mi pasado y mi futuro. Perfecto. Eso es excelente porque estamos diseñados, los seres vivos, para poder establecer eso, ¿sí? Para poder establecer el pasado y saber qué es el presente. O sea, si bien filosóficamente es difícil de explicarlo, y yo qué sé, tenemos una noción de que existe el presente, ¿sí? De qué manera lo constituimos es una de las cosas más difíciles y más interesantes que tiene para mí la humanidad. Primero, está bueno entender que hace 6.000 años el hombre se dio cuenta que existe el tiempo, ¿sí? Y que se puede medir, ¿sí? ¿Cómo medimos algo? Tenemos que encontrar una constante y partirla en determinados fragmentos. La constante es o la luna o el sol, ¿sí? Me fijo en qué momento sale el sol o pasa por un punto y empiezo a dividir eso en un montón de días. A partir de eso se generaron, no son los relojes solares, lunares, etcétera, sino el calendario, ¿sí? Hoy nos regimos y sabemos que existe una cierta cantidad de tiempo gracias a un calendario
gregoriano de un papa que le agarró una locura y dijo que bueno, pongamos eso, después lo corregimos con unos años bisiesto, pero bueno, hay una necesidad de establecer Ese las cuestiones. Gregorio era un laburador, ¿eh? Sí, se puso las pilas con varios temas. Sí, la música, el calendario. Es que el Tenía Concilio algo- de Trento también Pero está ahí. tendría algo que ver, ¿no? Con medir las cosas. Claro, o sea, hay una sea, cuestión de Gregorio dijo, cuantificar, tenemos que hay medir que cosas. cuantificar, loco. Bueno, a mí me parece interesante que necesitamos marcar cuestiones temporales, ¿sí? O sea, si bien las fiestas o determinados, o los cumpleaños te ponen como, te bajan la ficha de pasó un año, qué nos pasó, yo qué sé, tenemos cuestiones temporales muy, muy básicas, de milisegundos, ¿sí? Podemos percibir que cambió el tiempo. Pero ese tiempo que podemos percibir, ¿es subjetivo o es un tiempo para todos? O sea, todos percibimos el Para mí es tiempo. subjetivo. Bueno, hay una cuestión muy, muy loca que es en China, cuando instauraron el tema de los relojes, o sea, había que poner de moda el reloj, ¿sí? Porque la gente tiene que trabajar una determinada cantidad de tiempo. Bueno, cuando llegaron y quisieron imponer la cuestión de existe un tiempo, bueno, estaban muy en contra de esa noción, porque la idea, que es bastante lógica, es en los momentos en los cuales lo paso bien, el tiempo pasa muy rápido, Claro. ¿sí? Y en los momentos en los cuales la paso muy mal, el tiempo pasa Muy lento. lento. Está bien, pero matemáticamente el tiempo es lineal, es continuo. Bueno, ahora lo adquirimos así, pero imagínate un tipo que le dicen, bueno, mira, tu vida es esto, bueno, existe un tiempo, existen años, vivís tanta cantidad de tiempo, tanta cantidad de años, bueno, esto que medimos son 10 segundos. Hay que convencerlo de una manera. Y Claro. para el tipo, o sea, no son los mismos 10 segundos, están, no sé, Y depende de la Claro. ansiedad también. Claro. Si estás ansioso por llegar a un lugar, siempre se te hace mucho más largo el viaje. sí. Es verdad. Las vueltas son más rápidas. Bueno, y no tiene, y una de las cosas que para mí me parece interesante es, dentro de uno, no solo en distintos estados, sino en distintos momentos de la vida, tenemos una percepción del tiempo totalmente alterada. Claro, ¿sí? mi mujer que piensa que nuestro sexo dura poco tiempo. Y yo digo, me parece que esto fue un montón. Claro. 3 horas, Son claro. todo percepción. Fue un laburo tremendo, qué bien que estuvo eso. El reloj Cuando te eran mata. jóvenes era otra onda. encima. La verdad me parece que esto no fue nada. Bueno, en principio hay que saber que tenemos dos formas de calcular el tiempo. El tiempo explícito, que podemos evidenciar que pasó tanta cantidad de horas, que es calcular más o menos. O sea, uno dice, bueno, tengo 5 minutos o tengo 20 minutos, puedo meter un café o irme a tal lado, es un tiempo que podemos O calcular. verme un capítulo de eso. Claro, ¿no? o sea, Ahora eso es eso. Yo tenía mucho de, cuando estudiaba, me daba como recompensa jugando a la Play o a la computadora, entonces decía, tengo 20 minutos para estudiar, era el equivalente a tanta cantidad de tiempo. O es el que tiene en la cabeza un poco, no sé si hicieron terapia, por el psicólogo a veces no mira la hora y más o menos sabe el tiempo, porque es horrible estar mirando la hora cada 2 minutos mientras estás hablando. Igual tienen sus trampas, si te fijas siempre Sí, tienen sí. un reloj atrás El tuyo. reloj está Yo atrás, tenía, sí, yo sí, tenía, sí. el mío tenía un reloj de esos transparentes que solo lo ve él de costado así. Cuando lo descubrí años más Si es tarde. muy me sentí- copado, te pone un reloj a vos también. Para que te... Para que te apures. No, pero si querés vos contar un tema. en una cuestión regular sabés cuánto tiempo tenés y Claro. vas redondeando la historia. Entonces Sí. esa es una percepción explícita. Claro, llorás a los 20 Sí, minutos, bueno. porque si sabés que si llorás a los 40 no te vas a Te vas angustiar. llorando. Te vas llorando. Claro, Y después hay una noción. claro, te vas angustiado como, como Pampita del colegio. Claro. No da. Hay una noción implícita que es bastante difícil determinar de qué manera tenemos noción del tiempo, que es esas cuestiones de años. Y no sé si les pasó que dentro, no sé, establecieron una rutina, por ejemplo, de trabajo, una rutina diaria, y no sé, te das cuenta que pasaron 10 años y vos tenés la sensación de que esto sucedió en un año, ¿sí? O sea, ¿cómo pasó tanto tiempo? Tengo la sensación de que, perdón, ¿no? De que el tiempo pasa, a medida que vas creciendo, el tiempo pasa más rápido. Sí, Cuando sos chico pasa más lento y cuando vas creciendo los Sí, años pero son cada vez es más por la cortos. percepción del tiempo, ¿no? Claro. una de las cosas Bueno, interesantes... yo cuando grabé lo de la década les conté que muchas veces les decía, che, ¿no quieren revisar si esto fue la década pasada? ¿Están seguros? Y me dicen, a lo que el señor de National Geographic me lo Tres avalaba. años que estamos haciendo estos Que lo guiones. avalaba, Te lo dimos porque estaba que lo avalaba revisado. el Museo Smithsoniano, dijo, ¿por qué no lees lo que está escrito, papi? Dale. Bueno, una de las cosas interesantes que dice Vanina es la cuestión del tiempo. No nacemos con la noción del tiempo. De hecho, se calcula que entre los 3 y los 5 años los chicos tienen una noción del tiempo subjetiva, ¿sí? Determinadas actividades cumplen un ritmo determinado. Recién entre los 8 y los 10 años, tardamos bastante en darnos cuenta. Somos bastante Sí, de hecho precautos, es el padre. tiempo en los cuales los chicos empiezan a tener reloj, no sé si se acuerdan, miden la hora, empiezan a tener noción del tiempo. Y lo más increíble es que si un chico muy pequeño, no sé, o un adolescente que tiene un ritmo muy acelerado, se junta con un abuelo, ¿sí? No sé si se acuerdan que hablamos de una cuestión que existe la empatía, que es ponerme en el lugar del otro, ¿sí? Los cerebros sincronizan el tiempo, ¿sí? Donde el adolescente baja su tiempo de ansiedad
Y eso permite la sociabilización de la conversación. Y el viejo lo aumenta y se muere. No, si es al revés sería terrible, no podría ser. Bueno, pero ¿por qué sucede eso? Y a mí Los viejos estarían chupándonos todo el tiempo. hasta con tanta información, pero bueno, hay que bajar un poco el tiempo. Una de las cosas interesantes es entender cómo nuestro cerebro tiene como un cronómetro para absolutamente todo, ¿sí? O sea, tenemos un tiempo en el cual algo se pone en cero y lo que se piensa es que los disparos de las neuronas, que son los pulsos ¿Van en neuronales, sincronía con un reloj? van en sincronía, pero tenemos miles de relojes distintos. Tenemos relojes muy pequeños, o sea que... ¿Y por qué piensan que en vez de que todos sean asincrónicos, piensan que hay miles de relojes? Porque, está buena la pregunta, porque, por ejemplo, hay distintas patologías que suceden de distintas partes del cerebro que generan distintas reacciones. Entonces no podría ser que existiese un solo reloj o un solo tiempo, sino que deberían existir distintos tiempos o distintos relojes o distintas neuronas que disparan. Por ejemplo, lo que se comprobó estamos hablando de la música, ¿sí? A las ratas le ponen música clásica y existe un tiempo de la música clásica. Y bueno, hay una región puntual de la corteza de las ratas que dispara, o sea, que tiene actividad en los tiempos de esa música. Si le varían el ritmo, dispara en otro momento. O sea, nosotros entendemos, o sea, es algo, si sucede en las ratas y nos sucede a nosotros, es algo evolutivo. Necesitamos marcar tiempos y entender la música es entender el tiempo. O sea, que pasó tanta cantidad de momentos. Entonces es interesante entender que distintas regiones tienen una sincronía que se va marcando una y otra vez, que va de segundos, milisegundos, a décadas. O sea, hay una región de tu cerebro que está marcando las décadas, ¿sí? Saber que pasaron tanta cantidad de años. O sea, solo está destinado a eso. Y para mí es interesante pensar que es como que tenemos miles de millones de cronómetros que están activos y que para determinadas actividades los usamos. Pero, teniendo esos cronómetros, somos muy poco fiables de graduar el tiempo. O sea, percibimos el tiempo de distinta manera. Por ejemplo, lo que decía Vanina, el tema de las emociones, ¿sí? Si lo estamos pasando bien, vivimos el tiempo de una manera. Pero ¿qué pasa? No sé si alguna vez le sucedió un hecho bastante horrible, como un choque. Uno tiene una percepción del tiempo mucho más lenta y tiene muchos detalles, que es un poco lo que decía Mario. ¿Qué pasa si yo hago un zoom en una escala temporal y me quedo con segundos? Un cuadro a cuadro. Un cuadro a cuadro, ¿sí? Lo que puedes tener es muchos más detalles de esa imagen, ¿sí? Y está bueno entender que ese proceso de tener cuadro por cuadro está relacionado con la memoria. Yo tengo que tener el tiempo tiene que transcurrir mucho más lento para adquirir más información, para que esa información me evite cometer de vuelta la misma macana o llegar a un hecho negativo, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, necesito fijar más el tiempo. Imagínense que es un video, lo pongo en cámara lenta para entenderlo muchísimo mejor, adquiero más información, esa información la retengo y no puedo evitar esas cuestiones. ¿Se entendió? Sí, totalmente. Entonces, por un lado, si vemos, no sé, lo de las cuestiones emotivas, un experimento muy fácil de hacer es, no sé, el tema de las películas, ¿sí? Entonces lo que hicieron fue, agarraron películas que generan emociones, no sé, miedo, películas de terror muy intensas, películas que generan tristeza y películas neutrales. En realidad, películas de cualquier cosa. Pochocleras. Sí, no eran películas, eran imágenes que duraban tanta cantidad de tiempo. Y le hicieron percibir, o sea, todas sabemos que tal dura 120 minutos, 90, lo que sea. Le dijeron, bueno, decime cuánto percibís el tiempo. Las películas de terror, o sea, duran muchísimo más de lo que la persona lo percibe, ¿sí? Las imágenes neutrales o los videos neutrales casi siempre la pegamos, ¿sí? El tema es que con la tristeza no pasa nada, ¿sí? Uno a veces dice, estoy triste, debería pasar el tiempo o acelerarse. Con la tristeza no podemos hacer nada. Sí, la cuestión es emotivas, positivas o negativas. Sí, pero podemos dormirnos, es bueno de la depresión, no podemos hacer nada, pero nos podemos apagar. Y eso está relacionado con una percepción del tiempo. O sea, nosotros, una de las cuestiones que claro, el tiempo no pasa más, mejor me duermo. Claro, o sea, y es como que salteo un montón de lugares. ¿Y por qué es eso? En realidad, bueno, la depresión, ¿cómo dormir? Está relacionado con que si los relojes esos... Deprimida. ¿No? No. Qué bueno. Ya te va a tocar, porque a todos nos toca en algún momento. Depresión no tuve nunca. Uy, por favor, no sé cuando estemos solos, ¿puede ser? Sí. No lo voy Bueno, a no te soportar. puedo prometer nada. Bueno, el tema es, ¿qué pasa si esos relojes que nosotros tenemos en sincronía, que comenzamos a activar en un determinado momento,
dependen de un neurotransmisor que se llama dopamina, ¿sí? La dopamina, hablamos, es un neurotransmisor que se activa todo el tiempo. Queremos que lo pongan en pastillitas y no hay forma. Hay formas, pero tenés que tener Parkinson y no está bueno. No tengo Parkinson. Bueno, pero podés usar otras drogas ilegales. Cuando estemos solos, te voy a tirar todo el café encima. No, hay muchas drogas que activan o generan más, son muy adictivas, no vamos a dar nombres, pero generan mucha más activación de la dopamina. El tema es que la manipulación de esa dopamina cambia la percepción del tiempo. Las personas que tienen Parkinson y toman esos precursores de dopamina viven el tiempo de manera mucho más acelerada. Por eso, muchas drogas, por ejemplo, alucinógenas, el THC, la cocaína, perturban las cuestiones que tienen que ver con el tiempo. ¿Y dónde tocan? En realidad... o sea, porque, sobre todo cuando empezás a fumar por primera vez marihuana, o a menos que fumes cosas muy potentes, te cambia la percepción del tiempo, ¿no? Uy, hace un montón, uy, hace poco, uy, no me acuerdo. Si fumás y te vas en el ascensor, decís, pasa más, hace 80 horas que estoy en el ascensor. Fuma en un ascensor. Me ha pasado mucho. ¿Hace cuánto estamos bajando, viejo? Me ha pasado, sí. Es muy loco. ¿Te ha pasado en todo? No, para salir. Al edificio Chrysler. Ah, bueno. Bueno, pero el tema, la pregunta está buena porque necesito de la memoria, ¿sí? O sea, para darme cuenta que algo pasó, Claro, necesito de la memoria. Y la memoria se altera con las cuestiones, o sea, se altera con el THC. O sea, no sé si le sucedió al panza, pero tenés una cuestión de lagunas temporales o que algo se estire, que bueno, está relacionado netamente con la memoria, ¿sí? O sea, si no recordás qué estabas haciendo el segundo anterior, todo es nuevo de vuelta y todo se hace muy prolongado. Es como el déjà vu. Claro, Es como el déjà vu, pero al revés. Entonces todo se te estira por una cuestión de memoria y de atención. O sea, no le estás prestando atención, no te das cuenta que estás en el ascensor y se hace mucho más largo. Una de las cosas que a mí me parece muy interesante y cuando lo conté, lo leí, me flasheó mucho es, o sea, imagínense, tienen la tele, ¿sí? A 10 metros de distancia, lo que sea. El tele, bueno, ya lo discutimos. Te miré enseguida. No, ya tenemos discusiones. No pasa más el tiempo. Bueno, el tele, ¿sí? La imagen, ¿sí? ¿Qué llega antes? ¿La imagen o el sonido? Einstein. Piensen en los morteros. No, en los truenos, en los relámpagos. Bien, el trueno y el relámpago. ¿Qué llega antes? La luz. La luz viaja mucho más rápido que el claro, sonido. ¿Sí? Entonces, nosotros no sabemos, porque nuestro cerebro es bastante capo, pero es la una imagen... distancia muy corta. Sí. Bueno, Nada. pero imagínate que yo te toco la nariz y no lo voy a hacer, pero la nariz y el dedo gordo al mismo tiempo, ¿sí? ¿Qué Se lo llega hacen primero? llega mucho más, llega antes la nariz, pues está mucho más cerca. Esa no es la nariz, no. Bien, no es el dedo gordo, no. Bueno, llegan a distintos tiempos, pero tu cerebro lo interpreta como simultáneo. Y eso es una cuestión de entender el tiempo. De hecho, tiene que haber un desfasaje muy zarpado. ¿Vieron cuando te pasa de las películas o estás en la tele que hay un desfasaje? feo, con Es internet horrible, te no lo pasa puedes medio. entender. Delay, sí. Bueno, ese En delay internet pasa un montón. tiene que ser muy severo. Nos bancamos bastantes milisegundos de diferencia y el cerebro lo acopla al mismo tiempo, porque está acostumbrado a todo el tiempo a ver ese desfasaje. O sea, sería incomodísimo verte a vos mover la boca y a los 10 segundos que aparezca el movimiento. Es increíble las cosas que hace en simultáneo el cerebro, ¿no? Claro. Controlar tiempo, órganos, estar alerta. Y en total, o sea, totalmente offline. O sea, vos no te das cuenta que está haciendo eso. Y eso lo está haciendo todo el tiempo. Sería Entonces, tremendo ser consciente del cerebro. Y nos volveríamos locos. Y los relojes que están funcionando solos. Que los relojes paran están funcionando todo solos. el tiempo. Biológico. Claro. Como decíamos hoy, Pero que no yo uno siempre solo, son a las 20.000. 8:30, KKK. Claro, hay relojes que son metabólicos, ¿sí? Sí, menos sábados y domingos, eso es lo más raro de tu Porque ya- reloj claro. biológico. Bueno, el reloj, no sé, está muy regido, las cuestiones metabológicas están muy regidas por los días, ¿sí? O sea, vos en algún momento es como que te seteaste, cuando eras chiquito, sabes que hay un tiempo determinado, de hecho cuando viajás y tenés ese jet lag es como la desconfiguración de ese tiempo, pero sabés que tu cuerpo, se apaga la alarma, intuitivamente se va a levantar en un determinado momento y nos cansamos, y esto está relacionado con las cuestiones de estrés. O sea, Entiendo que estamos saltando un montón de... Sobre el mismo tema estamos saltando por un montón de cosas. Pero ¿hay alguna enfermedad neurológica que afecte el tiempo? ¿La percepción del tiempo?
Hay enfermedades. La esquizofrenia afecta... El la esquizofrénico es insoportable, ¿no? ¿Cómo odio a los locos? Sí, por eso. ¿Cómo Esquizofrénicos. odio a los locos? Bueno, la esquizofrenia es Te juro, terrible. ya me di cuenta. Lo que más odio en el mundo es a los locos. Pero te el tiras bipolar un- es peor. Es loco. Ay, bipolar. No estoy Bipolar es metiendo el loco en el general. bipolar es Entra peor. dentro del mismo- Loco en general, desde el más chiquito. Neurótico también. Sí, todo lo que sea. Todo el loco. espectro. Sí, todo el espectro ese los odio. Bueno, la gente que vos odias no puede percibir de igual manera que el resto el tiempo. ¿Sí? O sea, ¿El y uno... autista? No, los autistas no, pero las personas que tienen déficit atencional, el típico que hablamos de la semana pasada, el Sí. DHD, o depende como la sigla que pongas, esa cuestión de hiperactividad, esos chicos tienen una carencia, los chicos o adultos, se les pasa el tiempo mucho más rápido, ¿viste? A veces se ponen demasiado intensos para una persona que no tiene el mismo síndrome, y es porque para él el tiempo es distinto al nuestro. Pero no hay una enfermedad puntual que tengas un problema y de golpe se te altera el reloj cerebral, porque eso mismo, tenemos muchos relojes. Si tuviésemos uno solo sería bastante terrible, como que se configure absolutamente todo. Y por último, que para mí es como una de las cosas más interesantes, es tratar de entender eso que dice Mario. O sea, en algún punto el cerebro puede compartimentizar todas esas acciones y puede lograr de alguna manera decir, bueno, esta porción de neuronas las uso para calcular el tiempo, pero no solamente las uso para calcular el tiempo, porque ese tiempo está interfiriendo con absolutamente todas tus otras funciones. Ese tiempo depende de las cuestiones sensitivas, depende de las emociones, recordar situaciones pasadas, poder prever el futuro. Sin entender el pasado no podemos proyectar. Y eso, o sea, es fascinante entender que esa conexión de relojes no solo está vinculado con la memoria, con la atención, con las emociones, con las cuestiones sensitivas, con las cuestiones de ver o percibir la realidad, sino que todo eso también se puede alterar por esas cuestiones. O sea, es como un ida y vuelta. O sea, esos relojes se pueden alterar por esas mismas emociones y esos relojes pueden alterar las emociones. Y Fabricio, y por último, porque la verdad nos está llevando mucho tiempo hablar del tiempo, que los cambios sociales con respecto a los tiempos. Antes veíamos una película, teníamos tiempo para ver las cosas, nos sentábamos a escuchar música y disfrutábamos el tiempo ocioso, por ejemplo, de otra manera. Hoy está comprobado que nadie ve en internet un video más de 3 minutos, porque pasa otro video, porque, o sea, sigue viendo el video, sigue invirtiendo tiempo en el video, pero tiene otras ansiedades. ¿Tiene que ver ansiedad, tiempo o no? Es una conexión que le ponemos porque la estamos midiendo nada más. Para mí, las cuestiones de mercado... No sé si tiene que ver con lo que estamos hablando, pero sí, igual, o sea, para mí es una cuestión cultural. O sea, establecer, o sea, cortar los tiempos o ensanchar esos tiempos, no es que el cerebro está preparado para tener una atención de determinada cantidad de tiempo o está preparado para tener determinados niveles de ansiedad. O sea, vos aprendés a esos tiempos. Se adapta el cerebro. Claro, o sea, si a vos están pasando videos de 3 minutos, tu cerebro aprende que los videos son de 3 minutos. Y si en esos 3 minutos vos tenés una liberación de dopamina, que es lo que te genera felicidad y excitación, yo qué sé, lo tomás como que esa es la posta y todos los videos que no tengan 3 minutos van a ser horribles. Entonces, es una cuestión de aprendizaje. Pasa con la música. O sea, yo tengo el tiempo, o sea, los temas para mí deberían durar una cierta cantidad de tiempo. Hace 2 siglos atrás era como totalmente impensado que una canción dure tanta cantidad de tiempo. Pero es una cuestión cultural, no es que estamos seteados para una determinada cuestión. Aprendemos a eso, si eso nos gusta, nos quedamos. Hasta que te morís y te das cuenta que el tiempo no existe. Y en el presente Claro, tampoco. entonces- antes que nada, cuando te morís no te das cuenta de nada porque estás muerto. Bueno, a otro nivel te das cuenta que todo es eterno y que el No, tiempo porque y el está espacio no comprobado. existió. No, lo que hiciste es una No, estupidez. te la voy a luchar hasta el último día. No, yo Él estoy con tiene, el él panza tiene en la esta, piecita de servicio armada ahí. Dios Con el mío. panza, me parece, porque el Depende tiempo... de tu cerebro. Ya nos vamos Sin a ver arriba y cerebro, vas a no. decir, tenías razón. Te suben arriba y te juro que bajo. El tiempo a nivel humano se hizo muy finito, pero en otras cuestiones, si nosotros vemos el tiempo porque somos finitos y morimos, No, bueno, pero en otras yo esta cuestiones, charla- a nivel universo, los tiempos son otros. Son otros, Hay que ver si ¿verdad? existe el tiempo. Che, un aplauso por la hora de pasar. Sí, muy bien, ¿eh? Gracias. Te agradezco el tiempo y el tiempo que le dedican a la ciencia, así que bueno. Tenemos noticias.